José tenía apenas 17 años cuando salía al campo a cuidar las ovejas con sus hermanos. Acompañaba a los hijos de Bila y Silpa, esposas de su padre Jacob. Aunque joven, José era observador y sincero, y contaba a su padre lo que sus hermanos hacían mal, lo cual causaba molestia entre ellos. Jacob amaba profundamente a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Como muestra de su cariño, le hizo una túnica especial, larga y colorida. Pero sus hermanos, al ver que su padre lo prefería, comenzaron a odiarlo y no podían hablarle con paz. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Estaban atando manojos en el campo, y los de ellos se inclinaban ante el suyo. Luego soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Sus hermanos lo odiaron aún más, y su padre, aunque lo reprendió, guardó aquel sueño en su corazón. Un día, Jacob envió a José desde Hebrón a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando en Siquem. José obedeció. Al no encontrarlos allí, un hombre le dijo que habían ido a Dotán, y José continuó su camino hasta ese lugar, sin saber lo que estaba por sucederle. Cuando sus hermanos lo vieron venir desde lejos, conspiraron para matarlo. Lo llamaron el soñador y quisieron arrojarlo en una cisterna. Rubén, el mayor, convenció a los demás de no matarlo, con la intención secreta de rescatarlo después. Cuando llegó, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía. Mientras comían, vieron venir una caravana de ismaelitas rumbo a Egipto. Entonces Judá propuso vender a José en lugar de matarlo. Los hermanos aceptaron y lo sacaron de la cisterna. Lo vendieron por 20 piezas de plata. José fue llevado como esclavo hacia una tierra lejana. Rubén, al volver a la cisterna y no encontrar a José, se angustió. Los hermanos tomaron la túnica, la mancharon con sangre de cabrito y se la mostraron a Jacob. Al verla, Jacob creyó que una bestia había matado a su hijo. Lloró mucho y no quiso ser consolado. Mientras tanto, José fue vendido en Egipto a Potifar. En Egipto, José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. El Señor estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar se dio cuenta y lo puso como administrador de su casa. Desde entonces, la bendición de Dios estuvo sobre todo lo que tenía Potifar, tanto en su casa como en el campo. La esposa de Potifar puso sus ojos en José y lo tentaba constantemente. Pero él se negó a pecar contra Dios y su amo. Un día ella lo agarró del manto y José huyó, dejando su ropa en sus manos. Entonces ella lo acusó falsamente, diciendo que había querido aprovecharse de ella. Mostró el manto como prueba. Cuando Potifar escuchó las palabras de su esposa, se encendió en ira y mandó a encarcelar a José. Pero aún en la cárcel Dios estaba con él. Le dio gracia ante el jefe de los presos, quien le entregó el cuidado de todos los demás. Y como antes, el Señor hizo prosperar todo lo que José hacía. En la cárcel, José conoció al copero y al panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por ofender al rey. Ambos tuvieron sueños en la misma noche, y José, por revelación de Dios, les dio la interpretación. El copero sería restaurado a su puesto, pero el panadero sería ejecutado. Todo sucedió tal como José lo había dicho. Aunque pidió al copero que lo recordara, éste lo olvidó por un tiempo. 2 años después, el faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 flacas, y luego con espigas llenas y espigas secas. Nadie pudo interpretarlos, hasta que el copero recordó a José. Lo sacaron de la cárcel, y él, dando gloria a Dios, explicó que vendrían 7 años de abundancia, seguidos de 7 de hambre. Luego aconsejó al faraón que escogiera a un hombre sabio para administrar los recursos durante los años buenos y preparar al país para los tiempos difíciles. El faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José y lo nombró gobernador de todo Egipto, segundo en autoridad después de él. Le dio un anillo, vestiduras finas y un nombre egipcio, y le entregó esposa. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó grano en grandes cantidades. Cuando llegó el hambre, no solo Egipto acudió a él, sino también pueblos de otras naciones, buscando alimento. El hambre llegó también a Canaán, y Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto a comprar grano, quedándose Benjamín con él. Al llegar los hermanos no reconocieron a José, pero él sí los reconoció. Los trató con dureza y los acusó de espías,
para probar su corazón. Retuvo a Simeón y les pidió que regresaran con Benjamín si querían más alimento. Los hermanos regresaron tristes, llevando el grano y sus corazones llenos de temor. Cuando el alimento se acabó, Jacob permitió finalmente que Benjamín fuera con sus hermanos a Egipto. Al llegar, José los recibió en su casa y preparó un banquete. Al ver a Benjamín, se conmovió profundamente y tuvo que retirarse a llorar en secreto. Luego comieron juntos, y José les mostró un trato especial, sirviendo 5 veces más a Benjamín, sin revelar aún su identidad. Antes de que sus hermanos partieran, José ordenó que su copa de plata fuera escondida en el costal de Benjamín. Luego los hizo detener y acusó a Benjamín de robo. Los hermanos desesperados regresaron con él. Judá se ofreció como esclavo en lugar de Benjamín, mostrando un corazón transformado. José vio su sinceridad y supo que era el momento de rebelarse. José no pudo contener más su emoción. Mandó salir a todos los egipcios y llorando a gritos les dijo a sus hermanos: «Yo soy José». Ellos se quedaron sin palabras. Pero él los consoló diciendo que Dios había permitido todo para salvar vidas. Les pidió que regresaran por su padre y trajeran a toda la familia a Egipto, donde tendrían alimento y protección durante los años de hambre. Jacob, al saber que su hijo vivía, partió hacia Egipto con toda su familia. En el camino, Dios le habló y le confirmó que lo acompañaría. Al llegar, José lo recibió con lágrimas de alegría. El faraón les dio la tierra de Gosén, fértil y apta para sus rebaños. José cuidó de su familia, proveyéndoles sustento durante el tiempo de escasez. Después de muchos años, Jacob sintió que su muerte se acercaba. Hizo jurar a José que no lo enterraría en Egipto, sino en la tumba de sus padres. Jacob bendijo a sus hijos y murió en paz. José llevó su cuerpo a Canaán con gran ceremonia, acompañado por los oficiales de Egipto. Allí lo enterraron en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac. Tras la muerte de su padre, los hermanos de José temieron que él buscara venganza, pero José los consoló y reafirmó su perdón. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Vivió hasta los 110 años, vio a los hijos de sus nietos, y antes de morir, recordó la promesa de Dios de sacar a Israel de Egipto. Hizo jurar a sus hermanos que llevarían sus restos cuando eso sucediera, y así murió José, confiando en las promesas de Dios. La historia de José no es solo un relato de sufrimiento y gloria, sino una sombra gloriosa del Redentor prometido. Amado por su padre, José fue enviado a sus hermanos, quienes lo rechazaron y lo entregaron. Bajó a Egipto como siervo, fue tentado, acusado injustamente y arrojado a prisión, pero Dios lo exaltó a lo más alto, haciéndolo gobernador para preservar vida en medio de la muerte. Así también Cristo, el Hijo amado del Padre, fue enviado a los suyos y ellos no lo recibieron. Fue despreciado, entregado, humillado, hecho siervo, tentado en todo pero sin pecado. En la cruz descendió al lugar más bajo, pero Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra, no solo para alimentar con trigo, sino para dar pan de vida eterna a todos los que el Padre le dio. José perdonó a sus hermanos, no por justicia humana, sino porque comprendió que Dios obraba soberanamente para bien. En él vemos a Cristo, quien nos perdona no por mérito nuestro, sino por su gracia soberana. La historia de José, leída a la luz de Cristo, proclama un evangelio poderoso. Lo que el hombre pensó para mal, Dios lo encaminó para bien, para salvación. La historia de José nos muestra que Dios usa incluso el mal de los hombres para cumplir sus propósitos eternos. José fue rechazado por sus hermanos, vendido, humillado y encarcelado, pero todo fue parte del plan de Dios para salvar muchas vidas. Así también Cristo, el Hijo amado, fue entregado por los suyos, crucificado y sepultado, pero resucitado en gloria para dar salvación eterna. Tú que lees esto, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesucristo. Él, como José, fue exaltado para salvar no del hambre, sino de la condenación. Solo en Él hay perdón, gracia y vida abundante. Ven hoy a Cristo. Él no solo perdona a sus enemigos, sino que los recibe como hermanos. Lo que el hombre pensó para mal, Dios lo encaminó para bien, para tu redención.